Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Nuevamente continuamos acá en este primer Congreso Nacional de Trabajo Social Clínico en Argentina, Historias Alternativas, una propuesta para el ejercicio pleno de los derechos humanos y la promoción de la justicia social. En esta ocasión nos acompaña Esteban Martín. Él es licenciado en Trabajo Social por la Universidad Nacional de La Matanza. Realizó estudios de posgrado en el campo de la salud mental, procesos familiares y justicia. Ha cursado la maestría en salud mental comunitaria y actualmente se encuentra realizando la especialización en trabajo social forense en la Universidad Nacional de Rosario. También es secretario científico del capítulo de salud mental y trabajo social de la Asociación Argentina de Salud Mental. Muchas gracias, Esteban, por participar de este congreso, por hacerte presente. Agradecemos tu participación. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nahuel? Muchísimas gracias por la convocatoria y es un placer, bueno, estar presentes y tener como un intercambio, bueno, el primer congreso de trabajo social clínico en Argentina, ¿no? Así que muy agradecido. Por favor, muchísimas gracias, Esteban, como siempre reitero, por el tiempo, por la disponibilidad de brindar tu saber, tus aportes, tus experiencias, que de hecho es lo que caracteriza a este evento. Todas las personas con las que me estoy entrevistando, con las que están participando, nos interesa saber cómo han sido sus trayectorias, su labor y su formación. Así que bueno, queremos conocer, primero que vos nos cuentes cómo fue tu formación en trabajo social, tu formación de grado. Y cómo posteriormente fue tu formación en cuestiones terapéuticas, en esta dimensión terapéutica. ¿Cómo fue que esto te fue convocando? ¿Cómo viste esta necesidad de formarte en eso? ¿En qué ámbitos te encontraste con esta necesidad de formarte, de incursionar y de conocer más de lo terapéutico en trabajo social? Bien, bueno, como ya introdujiste en la presentación, me gradué en la Universidad Nacional de La Matanza, eh, digamos, en el año 2010. Y bueno, y la realidad es que mis primeros pasos por el ejercicio profesional se vinculó más digamos, al área de desarrollo social, ¿no? En diferentes programas de seguridad social. Bueno, conforme uno va transitando los primeros pasos, ¿no? Y experiencias profesionales, va tratando de detectar cuál es el ámbito donde uno se siente más cómodo, donde quiere desarrollarse, ¿no? Profesionalmente y profundizar sus conocimientos. Y es allí donde, bueno, el campo de la salud mental tuvo como un interés, ¿no? En mí. Así que, bueno, de a poco fui formándome, fui participando en diferentes posgrados y demás vinculados a la salud mental. Concursé un cargo como suplente de guardia, ¿no? Para ingresar a un hospital de salud mental en la ciudad de Buenos Aires. Y allí, bueno, empecé a hacer mi carrera profesional asociada al campo de la salud mental, ¿no? Luego del abordaje de modalidad de guardia, ¿no? Concursé otros cargos y fui transitando a cargo de planta permanente, ¿no? Donde, bueno, intervine con mujeres y hombres con padecimientos de salud mental que se encontraban en procesos de internación de largo tratamiento, ¿no? Eh, y finalmente, en el último transcurso de mi carrera profesional, accedí a una jefatura de sección de servicio social del área de rehabilitación. Bueno, paralelamente a este trabajo, ¿no? Como nos caracteriza nuestra disciplina, el pluriempleo es muy característico, ¿no? De nuestra, creo que de las profesiones hoy en día, ¿no? Contemporáneamente. Trabajé también en un programa de salud mental con hombres y mujeres que se encontraban privados de su libertad, ¿sí? Y que a la vez presentaban un padecimiento de salud mental. Era un programa que, si bien trabajaba dentro del ámbito penitenciario federal, no pertenecíamos a la fuerza, sino que éramos un programa civil, ¿no? Dependiente directamente del Ministerio de Justicia de Nación, ¿no? Por lo cual cierta autonomía relativa había, ¿no? En los procesos de intervención y en los abordajes interdisciplinarios, ¿no? Durante mi recorrido profesional siempre me caractericé, o los lugares donde trabajé, se caracterizó por trabajar de manera interdisciplinaria, ¿no? Principalmente con psicólogos y psiquiatras, ¿no? Ya en un segundo momento, tal vez sí, trabajé con terapeutas y enfermeros, pero principalmente, digamos, fue los equipos de trabajo social, psicología y psiquiatría, ¿no? La realidad es que durante mi inserción profesional en el campo de la salud mental, lo que notaba era que eh, tenía
notorias deficiencias o escasez de formación para poder trabajar de un modo asistencial, preventivo, rehabilitador con estas personas, ¿no? Con padecimiento de salud mental, ¿no? Estas personas y sus familias, ¿no? Y evaluar de qué manera promover procesos de externación, ¿no? Y de inclusión al medio comunitario de origen. Notaba que el interactuar en los procesos de entrevista individual que tenía con los pacientes o sus familias, sentía que me faltaban herramientas para poder contener diferentes modalidades de desbordes, diferentes modalidades de comunicación que tenían, bueno, los integrantes de la familia, ¿no? Cómo acompañar los procesos de alta y de inserción al medio comunitario, ¿no? De estas pacientes en lo vinculado a lo interaccional, ¿no? A esas dinámicas familiares, interaccionales, sociales, que estas personas empezaban como a desarrollar, ¿no? En este proceso de egreso. Notaba también mucha deficiencia, ¿no? En lo que tenía que ver con los abordajes grupales, ¿no? Familias con personas con padecimiento de salud mental y cómo, digamos, trabajar algunos aspectos socioeducativos, ¿no? O psicoeducativos, ¿no? Que hacen a cómo detectar pautas de alarma, ¿no? Digamos, cómo acompañar esos procesos de retorno al hogar, ¿no? Y evitar nuevos descompensaciones o reingresos hospitalarios, ¿no? Entonces, entendía que todos los procesos socioeducativos, psicoeducativos, ¿no? De abordaje familiar tenía gran deficiencia. Es así que lo que lo que tiene el hospital donde trabajé muchos años, ¿no? Que trabajé hasta hace 2 años atrás, donde, bueno, concursé un cargo en el ámbito forense, en la Justicia Nacional, donde también trabajo con equipos interdisciplinarios, ¿no? Psicólogo, psiquiatra y trabajador social en cuestiones de familia, ¿no? O capacidades de las personas, ¿no? Que tal vez más adelante podemos retomarlo, pero la realidad es que en el ámbito asistencial lo que notaba era esto, ¿no? Que mi formación de grado no me había brindado herramientas y metodología para trabajar de un modo vinculado a la detección de ese malestar subjetivo de las personas, cómo llevar adelante entrevistas con personas que presentan algún cuadro, ¿no? De salud mental o están traumatizados por algún evento específico, ¿no? Y cómo mitigar esas situaciones de desborde, ¿sí? O esos factores de riesgo justamente para promover salud, ¿no? En algún punto. Y notaba que las carreras de grado, la carrera de grado y todas las asignaturas que cursé, ninguna estaba asociada, digamos, a brindarme ese tipo de herramientas. Es así que lo que sucedió es que dentro del mismo departamento de servicio social donde yo me desarrollé, bueno, las diferentes jefaturas de sección intermedias tenían la función de supervisar, ¿no? De elaborar procesos de supervisión. Y claramente, digamos, con muchas de ellas, muchas hoy en día están jubiladas, habían tenido otro tipo de formación, ¿no? Asociado tal vez con las pioneras del trabajo social, ¿no? Muchas que han desarrollado marco teórico, ¿no? Disciplinar, vinculado a diferentes enfoques, el enfoque psicosocial de Hamilton, o la teoría de la comunicación de Virginia Satir, ¿no? La terapia familiar. Entonces, la realidad es que en esos procesos de supervisión uno a uno, considero que aprendí mucho más de lo que tal vez alguna materia en el ámbito de la carrera de grado me pudo brindar, ¿no? Justamente para trabajar uno a uno o a la par con otras personas, ¿no? Que presentaban estas problemáticas. Y es así de que, bueno, me empezó a interesar, digamos, y le preguntaba a mi supervisora, ¿y de dónde, cómo aprendiste esto? ¿Cuál es el autor, no? ¿Cuál es la autora que leíste o que te formaste, que te permitió a vos incorporar esos conocimientos y que hoy en día puedas compartírmelo, ¿no? Entonces, claro, empezaron a surgir estos autores. Nosotros en la carrera de grado lo que tenemos muy presente es Mary Richmond, ¿no? Y tal vez no está estudiada en forma exhaustiva, ¿no? Simplemente es un pequeño acercamiento, ¿no? Y muchas veces, o al menos en mi experiencia, asociado a una calificación tal vez un poco despectiva, ¿no? A estas pioneras, ¿no? A estas precursoras del trabajo social donde, bueno, se le asociaba más que nada a mujeres burguesas, ¿no? De la alta sociedad que tenían como una mirada más filantrópica, ¿no? O caritativa para abordar lo que tenía que ver con las desigualdades sociales de la época, ¿no?
Y la realidad es que uno cuando empieza a profundizar un poco la lectura, ¿no? El conocer sus propios orígenes, ¿no? Que hacen a nuestra identidad profesional, uno va notando que fueron muchas de ellas grandes mujeres, ¿no? Que han luchado por diferentes derechos humanos, ¿no? Por una justicia social, que hoy en día tal vez está bastante vapuleada ese término, pero la realidad es que, digamos, ya las pioneras norteamericanas inclusive luchaban justamente por las desigualdades sociales, ¿no? Contra, digamos, la discriminación racial, ¿no? La guerra del norte y del sur, digamos, la guerra de secesión, y estuvieron como muy presentes con una posición política y más allá de una posición política, un desarrollo científico y bibliográfico, ¿no? De la disciplina que la realidad hoy en día nosotros no lo tenemos tan presente en nuestras formaciones, ¿no? De grado. Y donde tal vez un psicólogo sí lee a Freud, digamos, sus obras completas para conocer, digamos, los fundamentos propios de su disciplina. La realidad es que nosotros tenemos pioneras que han desarrollado mucho material bibliográfico, muchos libros, muchos tomos, ¿no? De conocimiento y nosotros ni siquiera leemos fragmentos, ¿no? Que nos permitan acercarnos a ese conocimiento de la época, ¿no? Que claramente hoy en día podemos tener un revisionismo, ¿no? Histórico y cuestionar tal vez algunos posicionamientos, ¿no? Pero la realidad es que ese conocimiento, esos métodos de intervención son muy valiosos y que claramente los podríamos ayornar hoy en día, ¿no? Con otras perspectivas tal vez que se entrecruzan, ¿no? Y considero que, bueno, que nuestra modalidad de intervención tiene como una característica bastante holística, ¿no? De abordajes, donde, bueno, uno va ayornando también según el paciente, según la persona, según la familia, según la situación, según la institución, ¿no? Nosotros en nuestro ejercicio profesional, digamos, nos desarrollamos desde tres marcos principalmente, ¿no? Ejercemos la profesión en tres marcos. El marco teórico, ¿no? Desde el cual nosotros vamos a aportar nuestro bagaje disciplinar, por qué una institución va a tomar un trabajador social para intervenir, ¿no? ¿Cuál es nuestro valor, ¿no? Simbólico en esa institución. Por otra parte, el marco institucional que va a regir cuál es el alcance, ¿no? De nuestra intervención, si tiene un carácter asistencial, preventivo, promocional, ¿no? Y por supuesto los marcos legales, ¿no? Que hacen en la intervención profesional, ya sea desde la Constitución Nacional, tratados internacionales, hasta las leyes específicas, ¿no? En este caso, donde yo me desarrollé, ley de salud mental. Y en ese proceso, ¿no? De los marcos legales, uno interviene con diferentes problemáticas, ¿no? Con las leyes, con situaciones de violencia, por lo cual la ley de violencia uno también la va a tomar, la ley, digamos, de niñez, ¿no? Los diferentes niveles y niveles de gobierno, ¿no? Ya sea locales en la Ciudad de Buenos Aires, a nivel nacional, la 26061 y demás, ¿no? Y en ese sentido, digo, en general, en los procesos de intervención, digamos, y cuando fui también referente de rotantes de residentes o de estudiantes que hacían la práctica preprofesional, lo que detectaba era esto, ¿no? Que principalmente cuando les preguntaba, ¿no? Porque la realidad es que uno ve su propia experiencia, se mira a sí mismo, y se genera un proceso de identificación con el estudiante que se acerca por primera vez a una institución y uno recuerda esos momentos donde, bueno, aparecían esos temores, esas inseguridades, ¿no? Y me parece súper interesante que un otro que pasó por esa misma experiencia pueda interpelar de algún modo esto, ¿no? Bueno, ¿cuál va a ser tu aporte disciplinar en este contexto, ¿no? En esta institución, con este perfil de población que vamos a asistir, ¿no? ¿Cuál es el valor, ¿no? Simbólico que tiene nuestra disciplina para trabajar en este contexto y en esta institución? ¿Cuáles son los marcos teóricos que vas a traer para poder, digamos, realizar un proceso de intervención y de abordaje con estas problemáticas, ¿no? Y la realidad es que muchos estudiantes quedan como un poco asociados a algo que está muy en lo discursivo nuestro, que tiene que ver, bueno, y trabajamos de las perspectivas de derechos, ¿no? Y en términos generales, lo que traían justamente era esto, ¿no? Los marcos legales en sí mismos, ¿no? Bueno, trabajamos en perspectiva de derechos por la justicia social y para que, bueno, todas las personas accedan a la salud mental, todas las personas accedan, ¿no? A ciertos recursos.
Y la realidad es que queda como muy reduccionista, ¿no? Y bastante corrido de el marco teórico o el contenido propio disciplinar. Y es así que hemos transitado por, que a mí también me ha sucedido, ¿no? Participar de ateneos, ¿no? O de resolución de casos en los equipos interdisciplinarios, ¿no? Y claro, me preguntaban, bueno, Esteban, ¿no? ¿Desde qué perspectiva o desde qué lugar estás pensando, ¿no? Esta situación y por qué lo vas a trabajar desde ese lugar? Y la realidad es que los primeros encuentros con otros profesionales se me generaba ese sentimiento de inseguridad, ¿no? Donde uno tal vez le cuesta, ¿no? Posicionarse desde un marco teórico, ¿no? Donde brinde algún proceso metodológico, ¿no? Que dé cuenta de un abordaje individual y familiar, ¿no? Que tenga cierto proceso, ¿no? De resolución de diferentes situaciones, ¿no? Y bueno, y es así que empecé como a hacer algunos cursos asociados a el enfoque sistémico, asociados a, bueno, a tal vez esto sí, brindados por otras disciplinas, ¿no? Donde uno empieza a nutrirse, pero la realidad es que conocí también el Instituto de Trabajo Social chileno, donde Trabajo Social Clínico chileno, donde, bueno, ahí empecé como a encontrar más autores latinoamericanos, ¿no? Donde, bueno, sentirme un poco más identificado y también desde la perspectiva desde que ellos trabajan, ¿no? Y la realidad es que ahí conocí la perspectiva de las fortalezas, ¿no? Que es una teoría desarrollada por un trabajador social norteamericano, que la realidad es que me sentí como bastante identificado con esta perspectiva debido a que eh, como trabajadores sociales tratamos de en todo momento detectar cuáles son aquellos factores protectores, ¿no? Aquellos aspectos positivos que tiene la persona y trabajar a partir de ellos, ¿no? Que tal vez en diferentes circunstancias esa persona puede ir perdiendo esos recursos, ¿no? Subjetivos que presenta y que, bueno, a partir de una intervención, ¿no? Ya sea social, psicológica, ¿no? O psiquiátrica, va a intentar recuperar se va a promover la recuperación de ciertas habilidades perdidas, ¿no? Y es en ese sentido que ahí me generó como un marco más seguro, ¿no? De intervención, ¿no? Más sólido de abordaje y siempre asociado desde una mirada integral, ¿no? De la persona, del sujeto y de su contexto. Entonces, eso fue como mi proceso, ¿no? Por supuesto que uno hace formaciones de posgrado en la maestría en salud mental, donde si bien me brindó aspectos más contextuales, ¿no? Que hacen a la salud mental comunitaria, la realidad que mi debilidad no era lo comunitario, mi debilidad era el abordaje individual y familiar, ¿no? Entonces no le encontré ahí lo que estaba buscando, pero sí me dio otro contexto, ¿no? Pero bueno, mi formación se asoció más que nada a cursos breves, ¿no? Vinculados a lo terapéutico en sí mismo, ¿no? Donde, bueno, creo que también el proceso de conocimiento, ¿no? El conocimiento tácito que uno va realizando por momentos, ¿no? Que es a partir de lo experimental, de la empiria que uno va desarrollando, va perfeccionándose a través de la lectura, ¿no? De la lectura, yo soy un convencido de que los procesos de supervisión son fundamentales para ir mejorando la práctica, ¿no? Porque también uno en esos procesos de supervisión va digamos, trabajando aquellas inseguridades, ¿no? Los sentimientos, las frustraciones, los malestares que uno tiene como trabajador, ¿no? De la salud y sumado a, obviamente, el intercambio y la fluidez con el otro profesional en temáticas vinculadas a lo metodológico y al marco teórico. Así que, bueno, en términos generales, mi inserción profesional fue en esa línea, mi formación también. Bueno, eso es lo que inicialmente quería compartir. Bien, Esteban, ¿y recordás algún, pues tendrás muchos casos, pero uno siempre se le quedan como grabados algunos por la manera en la que se dieron? ¿Algún caso que nos puedas compartir de alguna situación en intervención directa con alguna persona o con alguna familia donde vos hayas intervenido de manera obviamente terapéutica con todo este bagaje de saber y donde vos hayas podido leer, analizar, hacer un seguimiento, algún proceso que nos puedas comentar? Sí, mira, la realidad es que al trabajar
con mujeres, principalmente, ¿no? Es la población más prevalente con la cual trabajé, que a la vez presentaban un padecimiento de salud mental. Lo que trabajaba mucho servicio social o trabajo social era en los procesos de evaluar competencias parentales, ¿no? O parentales. Donde, bueno, al ser mucha población femenina, muchas han sido madres, ¿no? El 80% de la población ha sido o es madre, ¿no? De la que interveníamos en aquel entonces. Y ahí la realidad es que aparecía, digamos, muchas, muchas interpelaciones, ¿no? En lo que tenía que ver con los prejuicios y con los modelos de familia que uno trae, ¿no? Como persona, ¿no? Donde muchas veces se ve empañado en el ejercicio profesional. Y la realidad es que, digamos, lo que más me impactaba era eso, ¿no? Era primero ver cómo esa mujer estaba cursando un embarazo, ¿no? Y el pensar cómo promover aspectos de cuidado, ¿no? Para ella misma, ¿no? Y para su hijo o hija, ¿no? Y de qué modo construir sistemas de apoyo en tal caso. La realidad es que era lo más difícil porque entenderás que trabajé muchos años en un hospital especializado en salud mental, ¿no? Donde va principalmente la población que ya presenta un mayor deterioro, ¿no? En sus habilidades sociales, en su cuadro de salud mental, en su aspecto cognitivo. Y el otro trabajo era en una cárcel, ¿no? Donde, bueno, hay muchas limitaciones para poder trabajar lo interaccional en el vínculo materno-filial, ¿no? Por la institución en sí misma, ¿no? Porque está cumpliendo una condena en un ámbito penitenciario. Entonces, uno de los primeros casos que me tocó, que me impactó muchísimo, justamente era una mujer con un cuadro de retraso madurativo, ¿no? Con consumo problemático de sustancias, ¿no? Había nacido en un parto domiciliario, no había tenido inscripción de nacimiento, ni siquiera se elaboró una constancia de parto, ¿no? O sea, no tenía partida de nacimiento, era un NN. Claramente no tenía DNI, ¿no? Transitó los primeros años en una institución educativa sin siquiera, digamos, que se viabilice un proceso identitario, ¿no? Cursó, digamos, fue atendida en diferentes dispositivos de salud y tampoco hubo profesionales, o estuvo el Estado para poder, digamos, acompañar ese proceso, ¿no? Y mínimamente que tenga una identidad. Hasta que en su adolescencia tuvo dos hijos, ¿no? De la misma pareja, con el cual se inició en el consumo, con el cual transitó en situación de calle. Esos hijos los tuvo en hospitales donde tampoco, digamos, hubo un tercero o el Estado en el cual pueda identificarla, pueda acompañar, pueda de algún modo que ella pueda acceder a una política social, ¿no? Eh, y lo contradictorio es que en el primer, digamos, donde sí fue vista fue cuando cometió algún hecho ilícito, ¿no? Que era robo en la vía pública, ¿no? Una cuestión de sobrevivencia en su modalidad o concepción de la vida, ¿no? Entra a una cárcel de máxima seguridad, como detectan que tiene un retraso madurativo, pero no la declaran inimputable, la mandan a nuestro programa, ¿no? Donde, bueno, ahí empezamos a asistirla, claramente con muchas dificultades, con mucho deterioro cognitivo, con mucho eh, síntoma de- de problemáticas del consumo, propiamente dicho, ¿no? Eh, y ingresa embarazada, ¿no? Ingresa embarazada de mellizos, por cierto. Entonces fue como un tema muy movilizante para todo el equipo de salud, para toda la población penitenciaria, ¿no? Cómo abordar a este perfil de paciente que tenía por momentos desregulaciones emocionales, ¿no? Donde intentaba lastimarse, ¿no? Con ideas autolesivas y por otros momentos heteroagresivas, ¿no? Hacia terceros, cursando un embarazo de riesgo, ¿no? Además en un ámbito penitenciario, ¿no? Entonces fue todo un tema para poder trabajar, digamos, nosotros no conocíamos a su familia, ella no tenía contacto con su familia, sus dos hijos mayores estaban institucionalizados, ¿no? Se tomó una medida de protección, estaban en un hogar para niños
y su pareja estaba privado de su libertad en una cárcel para varones, ¿no? Todo por intento de robo, ¿no? La realidad es que, digamos, hice todo un proceso investigativo, traté de detectar dónde estaba la familia, vivían en un barrio de emergencia, digamos, intenté trabajar con ellos, alguna posibilidad de construir apoyos, ¿no? La realidad es que no hubo posibilidad, ¿no? Es una familia muy desafectivizada, digamos, con muy pocos recursos simbólicos, donde claramente bueno, esta mujer, ¿no? Viene de algún lado, viene de esta familia con estas características, ¿no? Eh, y la primera frustración fue ahí, no poder construir mínimamente un sistema de apoyo para esta mujer, ¿no? A nivel familiar. Nos tenía a nosotros como anclaje institucional en este caso, ¿no? Pero la realidad es que lo contradictorio, que digamos, a mí me llamó mucho la atención, es que en el primer lugar donde empieza a acceder a diferentes derechos para su vida es en una cárcel de máxima seguridad, ¿no? Eso es a mí lo que me interpeló muchísimo, ¿no? Porque pasó por diferentes instituciones a lo largo de su vida, ¿no? Instituciones de salud, educativas y demás, y el primer lugar donde accede a una identidad, donde accede a la atención en salud integral, ¿no? Donde accede a, digamos, poder vincularse y aprender a vincularse de otro modo, donde aprende a tener un trato digno, ¿no? Es en una cárcel, digamos. Eso a mí me partió la cabeza, la realidad, ¿no? Eh, y lo otro que entendíamos era que tenía muchas dificultades para poder cuidar, ¿no? Por lo cual era una madre, ¿no? Que presentaba diferentes antecedentes, ¿no? De eventos traumáticos vivenciados, donde tenía muchos factores de vulnerabilidad, ¿no? Propios de su historia de vida, ¿no? En su historia de crianza, la realidad es que ha sido víctima de maltrato infantil, de malos tratos, ¿no? Bueno, presumimos que también de antecedentes de abuso sexual, ¿no? Por algo trabajado con su psicóloga, eh, y donde pudo mínimamente construir una familia a su modo, ¿no? Con este señor, donde, bueno, tenían las mismas dificultades, ¿no? Venían del mismos orígenes, ¿no? Socioculturales, pero bueno, lo que notábamos es que podía de algún modo establecer estrategias de cuidado, ¿no? En- en su modalidad, ¿no? Por ejemplo, lo que hacían con sus dos hijos, ¿no? Era, ellos no dormían a la noche justamente para que sus hijos puedan dormir en la noche, ¿no? En situación de calle estamos hablando, justamente porque entendían que había muchos violines, ¿no? En términos coloquiales les decía así ella. Entonces, claro, la estrategia de ellos era quedar despiertos los adultos y que los niños duerman, ¿no? Les preguntábamos cómo era que los niños accedían a la salud. Bueno, cuando se enfermaban iban a un hospital de la zona, ¿no? Pero bueno, todo como muy precario también y muy agarrado lábilmente, ¿no? Por lo cual, digamos, algún sentimiento o intencionalidad de cuidado había con lo cual se podía trabajar. No era el establecimiento, no era el contexto en el cual poder trabajar todos estos aspectos. Pero bueno, la principal frustración y dolor que nos quedó a nosotros era que nacieron y justamente, obviamente, en este contexto intervinieron muchos organismos, ¿no? Muchos organismos vinculados a la comisión, diferentes comisiones del Ministerio Público de la Defensa, trabajaron muchos organismos de niñeces, ¿no? Y bueno, nosotros como equipo de salud y bueno, obviamente los juzgados y defensorías, ¿no? La realidad es que de la evaluación realizada por nosotros y por los otros equipos, resultó que no, digamos, tenía las capacidades maritales restringidas transitoriamente, ¿no? Esta mujer, ¿no? Por su contexto y por su cuadro de salud mental y por la ausencia de sistemas de apoyo que se pudieran construir específicamente para la singularidad que presentaba esta mujer, ¿no? Por lo cual, bueno, en definitiva, lo que tuvimos que trabajar con ella fue el proceso de desvinculación de sus hijos mellizos que habían nacido, ¿no? Eh, Ella con mucho dolor, con muchas ideas de muerte por momentos, ¿no? La realidad es que fue muy movilizante para nosotros trabajar desde ese enfoque, ¿no? Eh, y bueno.
Bien, Esteban, mira, justo ahí se cortó, estabas comentando lo del proceso de desvinculación de esta señora con sus hijos, con estos gemelos. ¿Cómo continúa eso? Claro, en realidad lo que habíamos evaluado justamente era que no habían condiciones mínimas, ¿no? Para que ella pueda ejercer los roles de cuidado para estos dos niños, ¿no? Ni tampoco había familia u otra modalidad de construcción de apoyos, ¿no? Alternativa, ¿no? Transitoriamente, ¿no? Entonces, lo que empezamos a trabajar con esta mujer fue, bueno, elaborar algún proceso de, de desvinculación, ¿no? De desvinculación saludable de algún punto con estos hijos, ¿no? Que es un momento bastante doloroso, pero creíamos que era necesario y de algún modo terapéutico, ¿no? Trabajar con esta mujer desde ese lugar, ¿no? Desde poner en palabras que efectivamente hay dificultades para el cuidado, que no hay otros familiares que puedan hacerse cargo y que la realidad es que no habían apoyos suficientes para promover, digamos, alguna eh, posibilidad de ejercicio de la responsabilidad parental, ¿no? Entonces, bueno, lo fue entendiendo según sus posibilidades y de manera muy progresiva, ¿no? De que esa era una posibilidad. Y ella lo que pedía en todo momento era mínimamente tener una foto de sus hijos y saber con qué familia iban a estar, ¿no? Eh, los niños estaban en un programa, ¿no? Obviamente se declaró el estado de adoptabilidad rápidamente y estuvieron transitoriamente antes de la declaración del estado de adoptabilidad, ¿no? Durante la medida de protección que se había implementado, estuvieron a cargo de una familia transitoria, ¿no? Por lo cual, digamos, logramos que ella pueda, en primer punto, en primer lugar, escribir una carta, ¿no? Y solicitar que esa carta se, se adjunte al expediente judicial, ¿no? Que estaba en curso, que era un control de legalidad, ¿no? Y que en un futuro iba a ser parte probatoria de un estado de adoptabilidad. Entonces, acompañándola porque claramente no fue escolarizada, no sabía leer y escribir, escribía muy precariamente. Trabajamos con ella la escritura de esa carta, ¿no? Y que ella pueda consignar, ¿no? En esa carta justamente que ella los ama, ¿no? Y que no, que ella no pudo estar con ellos no porque ella no deseara, ¿no? O no los amara, sino porque ella no podía en ese momento, porque no estaba bien y porque no había otra familia que pueda acompañarla a ella, ¿no? En las tareas de cuidado. Entonces trabajamos con ella eso, que ella puede volcar el amor que les tiene, que ella no los quiso abandonar, ¿no? Que no son niños abandonados y que ella luchó en todo momento por poder, digamos, cuidarlos, ¿no? Y quedarse con ellos y que lamentablemente no lo pudo hacer, ¿no? Entonces, elaborar esa carta y que ella acceda a fotografía de sus hijos, ¿no? Fue como un acto terapéutico y mitigador, ¿no? De ese proceso doloroso y traumático para ella, ¿no? Que es justamente, psíquicamente era una mujer bastante frágil y vulnerable, ¿no? Con todas estas afecciones que tenía. Entonces, bueno, trabajamos con ella en esos dos puntos se lograron y creemos que hicimos también una intervención preventiva a futuro de estos dos niños, ¿no? Que en su adultez, cuando intenten buscar sus orígenes, sepan que no fueron dos niños abandonados, ¿no? Sino que fueron dos niños amados y que esa mamá no pudo cuidarlos, ¿no? Y que en todo momento luchó por ellos, ¿no? Entonces creemos que para ella fue terapéutico y para esos hijos identitariamente puede ser reparador también conocer su historia desde ese lugar, ¿no? Desde un lugar cuidado. Por eso lo llamamos una vinculación saludable, ¿no? Bien. Esteban, y te voy a hacer una pregunta que quizás sea muy obvia, pero en este proceso que llevaron adelante, ¿no? Que vos acompañaste en esta elaboración de la carta, que es un proceso muy terapéutico, narrativo, podríamos decirlo también. ¿Mm? ¿Cómo ves vos ahí el trabajo social, digamos, ¿no?
¿Cómo está presente en ese accionar, en esa acción terapéutica que llevaste adelante con esta mujer en la elaboración de esta carta? ¿Cómo ves vos ahí la presencia del trabajo social? Bien, bueno, digamos, nosotros trabajamos con personas, ¿no? Y trabajamos con ese malestar subjetivo, ¿no? Con ese dolor, con esos anhelos, con esas esperanzas, con esos recursos, ¿no? Ya sean simbólicos, personales, familiares, económicos y demás. Entonces, desde ese lugar, digamos, trabajar con esa dificultad, esa problemática que detectamos, porque en realidad muchas veces trabajamos con problemáticas o demandas, ¿no? Que trae la persona que efectivamente no es el problema netamente. Y justamente ahí está nuestra mirada, ¿no? Nuestra mirada para poder detectar y construir esa problemática con el otro, ¿no? Y en este caso, digamos, ella lo que quería era quedarse con sus hijos, ¿no? Y en ese sentido, la construcción del diagnóstico social, ¿no? Tiene que ver con eso, ¿no? Tratar de identificar aquellos factores protectores, aquellos factores positivos, pero también aquellos factores de riesgo, ¿no? Entonces, en ese proceso de metodológico de intervención, uno va aplicando, ¿no? El conocimiento propio disciplinar, la construcción del diagnóstico, ¿no? Esa valoración diagnóstica que uno realiza, en este caso con esta mujer, ¿no? Donde empezamos a detectar justamente cuáles son esos factores de riesgo, cuáles son esos factores protectores y esos espacios para posibles soluciones, ¿no? Que Emery Richmond lo traía en su libro de diagnóstico social, ¿no? El objetivo era, bueno, ¿con qué podemos trabajar, no? Y es en ese sentido que, bueno, que uno trata de detectar desde este lugar, ¿no? Desde la perspectiva de las fortalezas que te mencioné inicialmente, ¿no? ¿Cuáles son esos recursos positivos que podemos encontrar en ella? Porque recursos negativos o deficitarios o de riesgo encontramos rápidamente, ¿no? En un perfil poblacional como ella. Pero bueno, el desafío mayor es, bueno, ¿cuáles son aquellos aspectos positivos, ¿no? Con los cuales podemos mitigar cierta situación de riesgo, cierto malestar, ¿no? Que está transitando esta mujer. Y desde ese lugar, ¿no? Desde ese lugar disciplinar, la teoría de las fortalezas a mí me aportó bastante, ¿no? Justamente para trabajar este caso, donde, bueno, la realidad es que detectamos esto, que había una mínima posibilidad de realizar esta acción terapéutica, ¿no? Para esta mujer, que era, bueno, tener la foto de sus hijos y a la vez poner en palabras que ella los ama, ¿sí? Y que hizo todo lo que estuvo a su alcance para poder recuperarlos, ¿no? Eh, la realidad es que cuando hablamos de acción terapéutica, ¿no? Muchas veces dudamos en decirlo, ¿no? Con ese término, con esa terminología, ¿no? La realidad es que nunca tuve ninguna dificultad con otras disciplinas, con el campo de la psicología o la psiquiatría. La realidad es que cada uno, creo que el trabajo interdisciplinario es fundamental, las personas humanas, ¿no? Digamos, en cómo uno encara la intervención con otros, ¿no? Eh, Creo que el conocer humanamente a la otra persona facilita rápidamente que uno sienta que es invadido por otra incumbencia profesional, ¿no? En términos generales no he tenido muchas dificultades, me ha pasado muy pocas veces, ¿no? Donde me han mencionado que tal vez podría estar extralimitándome, ¿no? Con mis incumbencias profesionales, ¿no? Sobre todo en procesos de entrevista de indagación, entrevistas de primera vez, donde en una oportunidad, creo que en una oportunidad una compañera psicóloga me dice, vos pareces un psicólogo entrevistando, ¿no? Y le pregunto, ¿por qué parezco un psicólogo entrevistando? Porque haces como muchas preguntas reflexivas, ¿no? O indagaciones que movilizan a la persona que estamos entrevistando, ¿no? Y le digo, bueno, justamente es eso, trabajamos con esa subjetividad de esa persona, ¿no? Que de algún modo puede interactuar con su contexto, con su familia, ¿no? Digamos, mi intención justamente es conocerla, ¿no? Conocer a esa persona qué es lo que piensa, cómo se ve a sí mismo, ¿no? Cuáles son aquellas dificultades que identifica que tiene, ¿no? Para poder también descubrir en ese proceso que esa persona pueda poner en evidencia esos recursos que tiene para poder, digamos, trabajar con algo, ¿no? Porque muchas veces, no siempre en nuestra disciplina trabaja con recursos materiales o con la política social, ¿no? Muchas veces, y la gran parte, tenemos que trabajar con esos
recursos positivos y simbólicos, ¿no? Y subjetivos que tiene la persona. Eh, en muchos años no ha habido política social que pueda dar respuesta a todas las problemáticas, ¿no? Entonces, nuestro mayor recurso no es una política social, sino que somos nosotros mismos como disciplina, ¿no? En cómo podemos identificar esos recursos simbólicos y subjetivos del otro, ¿no? De la otra persona para poder trabajar y de algún modo acompañar la resolución de esas problemáticas sociales detectadas, ¿no? Eh, Desde ese punto. Sí, la verdad que es muy interesante porque quien escuchara, ¿no? De seguro, mirá, llevé un proceso terapéutico y lo narrás, pero detrás de todo eso hay trabajo social. Vos mismo mencionaste, hay un diagnóstico social donde uno está viendo las fortalezas de la persona, digamos, mencionar la terapia centrada en fortalezas, creada por un trabajador social norteamericano. Entonces, no es que uno está invadiendo, sino que simplemente está haciendo trabajo social, con un proceso en particular, que es el proceso terapéutico, pero no deja de ser trabajo social, y eso es muy importante también mencionarlo. Cuestiones que has mencionado también es la importancia de la formación, porque bueno, mencionaste la supervisión, cosa que es Claro. sumamente importante para estos tipos de procesos y de abordajes. No nos vamos a cansar de decir, es muy importante la formación posgradual para llevar estos procesos terapéuticos adelante y también la posibilidad de contar con una supervisión de estos casos, ¿no? La verdad que, bueno, me gustó mucho escuchar todo tu relato, fue muy enriquecedor, muy interesante cómo estos procesos terapéuticos, porque por ahí uno a veces tiende a confundir, ¿no? Salud mental con ámbitos sanitarios, simplemente ligarla o relegarla solo ahí. Y la salud mental, digamos, es afín a no solamente un lugar en específico, sino que cuando uno está trabajando con un otro, con el objetivo de aliviar el malestar subjetivo, eso es también salud mental, ¿no? No tenerla solamente relegada a ciertos ámbitos. Y te pregunto, perdón, Esteban. Dentro del colectivo profesional, si bien mencionabas alguna situación con colegas de otras disciplinas, pero dentro del colectivo profesional, ¿te has encontrado con qué resonancias, ¿no? Cuando vos compartís acerca de lo clínico, porque también desde la Asociación Argentina de Salud Mental, en conjunto con otras colegas, has impulsado, como por ejemplo la primera jornada de trabajo social clínico acá en Argentina en el año 2019. Cuando vos compartís esto, cuando con otros colegas, estos abordajes, ¿qué resonancias te hacen, ¿no? Mismos colegas sobre En esto. realidad, creo que la mayor crítica que se hace a esta modalidad de intervención tiene que ver justamente con nuestra propia disciplina, ¿no? Que históricamente, aquí en Argentina o en Latinoamérica, ¿no? Tiene todo un cuestionamiento, ¿no? A esta mirada o a esta modalidad de intervención asociada a lo clínico, a lo terapéutico, ¿no? Donde, bueno, como en aquel proceso de reconceptualización que hemos tenido, eh, la crítica a esa modalidad intervencionista tenía que ver con que estos profesionales de algún modo, ¿no? Que ejercían una perspectiva o un enfoque psicosocial, psicologizaban las problemáticas sociales y no, digamos, y no hacían un análisis del contexto, ¿no? Y cómo ese contexto incidía de algún modo eh, en las personas y familias, ¿no? Yo creo que seguramente habrán muchos casos que ha sido así, ¿no? Y que uno tiene que ser crítico, ¿no? Frente a ese reduccionismo, pero tampoco el extremo, ¿no? De que simplemente la política social, las políticas públicas o el contexto, de algún modo es el objeto de intervención disciplinar, ¿no? Creo que es integral, digamos, es la persona en situación, ¿no? Y esa interrelación en su contexto, ¿no? Como Hamilton en algún punto lo decía, que justamente tenía este enfoque psicosocial. Porque Eh, si no, perdón, si no se vuelve sí, a lo contrario, que no se psicologiza, pero sí se sociologiza en todo caso, si no se va al otro extremo. exactamente, exactamente. Y creo que, digamos, la crítica del colectivo profesional viene desde ese lugar, ¿no? Que he tenido yo, ¿no? Al menos. Eh, digamos que lo reducción, que en algún punto reducimos la intervención con esta perspectiva a algo patologizante, ¿no? Creo que es un desconocimiento enorme, porque la realidad es que
digamos, todos los trabajadores sociales trabajamos con el sufrimiento humano, ¿no? Con ese malestar subjetivo, ya sea grupos, comunidades, individuos, familias que se acercan a un programa de desarrollo social, que se acercan a un programa, a una ONG X, ¿no? A un programa comunitario y demás. Muchos van en búsqueda de aprender un trabajo, de acceder a un subsidio económico, a un subsidio habitacional, ¿no? Y vienen con ese malestar subjetivo de, bueno, ese sufrimiento que no pueden de algún modo dar respuesta por sí mismos económicamente o alimentariamente, ¿no? A su propia familia. Y eso genera un malestar con el cual uno como trabajador social que va a recibir esa demanda, algo hay que hacer con eso, ¿no? No es simplemente llenar una planilla. Entonces hay una escucha, hay un trabajo, hay un proceso de empatía, ¿no? Hay un proceso también de identificar si efectivamente la respuesta está en ese recurso material solamente, ¿no? Entonces, me parece que los abordajes disciplinarios deben ser integrales, deben tener aquel aspecto simbólico, subjetivo, ¿no? De ese sufrimiento psíquico que presenta la persona, y también lo contextual, la política pública, el contexto, ¿no? Las desigualdades sociales, ¿no? Lo interaccional y demás. Claramente, es un todo, ¿no? Somos personas en situación, personas en interacción permanentemente con otros y con otras, ¿no? Pero sí, claramente he recibido críticas respetuosas en términos generales, ¿no? Pero sí en términos de ese enfoque, ¿no? Eh, pero creo que también la crítica que yo hago es esta, ¿no? Que muchas veces nosotros nos quedamos subyugados, ¿no? A ciertos roles, ¿no? O a cierto reconocimiento social que nos hacen a nosotros en términos de garantizar el acceso a un recurso o a una política social específica, ¿no? Y creo que somos mucho más que el profesional que gestiona un certificado único de discapacidad, una pensión no contributiva por invalidez, ¿no? Un recurso material específico, ¿no? Y creo que el poder, digamos, formarnos, el exigir a las carreras de grado, el exigir que se abran espacios de formación vinculados a los procesos interventivos, ¿no? Al abordar aquellos diferentes enfoques, ¿no? Pero asociados a trabajar lo humano, ¿no? Aquel sufrimiento que trae la persona y cómo contenerlo, de qué modo, ¿no? Cómo utilizar las palabras adecuadas, cómo detectar cuando hay una situación de riesgo, ¿no? Eh, y creo que nada, es fundamental formarnos y ser más rigurosos con los procesos de intervención que realicemos, ¿no? Es fundamental. Excelente, Esteban. La verdad que, bueno, te agradezco un montón. Fue muy claro tu exposición, todo lo que nos aportaste. Sin duda es mucho insumo para seguir pensando, reflexionando y debatiendo sobre estas situaciones, ¿no? Y poder abogar para que, como vos muy bien decías, ¿no? Desde la formación de grado ya comencemos a pensar eh, en esta dimensión terapéutica del trabajo social, en estos alcances que tiene nuestra profesión, que no trabajamos con cuestiones abstractas, sino como vos muy bien mencionaste, trabajamos con personas que padecen, con personas que sufren, que llevan encarnadas en sí, en ellas, las secuelas de la cuestión social. Pero la cuestión social no está así por fuera como algo abstracto, sino que trabajamos con personas que padecen esa cuestión social, ¿no? Y que si bien no vamos a poder cambiar esta cuestión súper estructural de nuestro quehacer profesional, pero sí podemos aportar y contribuir al bienestar subjetivo de la persona y de su ambiente y de su entorno, sin duda con nuestro quehacer. Así que, Esteban, ¿algunas palabras finales, algo que quieras mencionar antes de que terminemos con este espacio? No, simplemente agradecerte, Nahuel, por la convocatoria. La realidad es que, bueno, me gustó esta charla, muchas veces la hago de forma más privada con colegas y esta crítica y bueno, esta interpelación hacia nuestra disciplina es muy necesaria en estos contextos, ¿no? Donde hay un retroceso, ¿no? De ciertas políticas, ¿no? Estatales y nunca olvidar que el mayor recurso que tenemos somos nosotros mismos como profesionales, ¿no? Entonces, el poder, digamos, fortalecer en nuestros conocimientos y en nuestro marco teórico es fundamental
en el contexto donde tal vez hay un corrimiento de el recurso de la política social al momento actual, ¿no? Excelente, Esteban. Muchas gracias. Gracias nuevamente por el tiempo, por la disposición de hacerte presente para poder socializar con nosotros y con todas las personas que están participando. Así que muchas gracias a todos y a todas también por estar. Acá no se vayan, que queda todavía una exposición más, así que nos encontramos en un ratito. Gracias, Esteban. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chau, chau.